Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes. Hoy vamos a referirnos específicamente a la construcción de los antecedentes y vamos a empezar el desarrollo de su proyecto de investigación, habiendo ya confirmado la idea general y habiendo establecido los sujetos de estudio que van a llegar a tener. En función a eso, permítame compartir con ustedes, por favor, si me avisan si ven la plataforma del Classroom. ¿Sí? Sí, se puede ver. Muy bien. Vamos a referirnos justamente a la redacción de los antecedentes del marco teórico y en base a la investigación preliminar. Primero, inicialmente, dentro de lo que se refiere al formato, ya, a ver aquí tenemos justamente plantilla oficial de tesis y la guía de presentación. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que puedan descargar esta plantilla de presentación de la tesis sobre la cual van a trabajar el proyecto de investigación. Vamos a formular específicamente los dos primeros subtítulos y acápites que vamos a trabajar justamente en el desarrollo del día de hoy. Los antecedentes históricos del problema y el estado del arte. Vamos a comenzar señalando justamente con este formato. Este formato lo encuentran en la plataforma en la plataforma del Classroom. Les envío por si no lo ubican, les envío justamente en el enlace. Dentro de este proyecto se encuentra la introducción, que en la introducción es lo primero que se presenta, pero lo último que se hace. Es como poner el nombre a tu bebé. Primero tiene que nacer el bebé para ponerle nombre. Entonces la introducción justamente es la última parte que vamos a avanzar después de haber concluido todo el proyecto, en la última clase. Por tanto, simplemente aquí ustedes lo dejan y vamos a comenzar justamente con el subtítulo 1, planteamiento del problema y objetivos de la investigación. Este capítulo contempla 7 subtítulos: antecedentes históricos, estado del arte, definición del objeto de estudio, argumentación y formulación del problema, justificación y relevancia del problema, enfoque cuantitativo o cualitativo y los objetivos generales y específicos. En el desarrollo del mismo vamos a empezar justamente señalando en estos dos puntos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les escucho? Por el momento no, bueno. Muy bien. Gracias, Brian. ¿Qué van ustedes a colocar acá en lo que se refiere a los antecedentes históricos del problema? Lo que van a desarrollar acá se refiere específicamente a la descripción histórica del sujeto, que incluye una recapitulación crítica de los momentos históricos más importantes del fenómeno, que es el resultado de la lectura o también de la investigación preliminar. Ustedes han hecho una investigación preliminar, ¿sí? Para definir su tema, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Pues esa cierto. definición o esos resultados lo tienen que presentar aquí como una descripción. Los resultados de la investigación preliminar tienen que tener un enfoque histórico señalando más o menos el tiempo con el cual se ha generado y se ha desarrollado específicamente este ámbito. La generación justamente de la problemática que se ha extendido y el desarrollo de la misma, considerando los planteamientos concretos que confluyen, sobre todo en el desarrollo de este punto. Por lo que acá lo que tienen que hacer es el resultado de la investigación preliminar, describiendo inicialmente cuándo han desarrollado la investigación preliminar, a quién, el por qué y cuáles son los resultados para luego explicarlos desde un punto de vista histórico.
Reitero, aquí en antecedentes históricos del problema tienen que poner específicamente una descripción de los resultados del mismo, considerando resultados de la investigación preliminar, considerando cuándo y dónde se ha desarrollado esa investigación, a quién, por qué y cuáles son esos resultados, concretamente señalando desde una dimensión histórica, es decir, considerando el desarrollo del tiempo como tal. Voy a hacer y partir de un ejemplo. Rubit, Rubit, Gunnar, ¿tienes a mano los resultados de tu investigación preliminar? no, Gunnar. ¿No estás en casa? No, no, no lo tengo. Ya, te podíamos haber ayudado. Alexander, Yo me encuentro en mi casa, Gunnar, ahora. Brian, Gunnar, yo tengo los que hice en La Paz y todavía lo estoy analizando. Esa duda tenía, no sé si te la podía hacer al inicio o al final. Lo estoy analizando los resultados de las entrevistas, más o menos, en base a un FODA, no, ¿no? no. Entonces, Un FODA no tiene nada que ver con esta investigación. Aquí no estás sacando la situación de una empresa, estás justamente estableciendo cuál es la importancia histórica del problema que has identificado con la idea justamente generada. ya, entonces simplemente los saco como indicadores nada más, o como respuestas que se van repitiendo en los Has casos. hecho, en base a las respuestas, identificas justamente una dimensión histórica de por qué o cuáles son los elementos que han contribuido al desarrollo o a la situación de esta problemática que has identificado. Entonces, todo esto es una visión histórica que se puede justamente señalar a partir de los resultados. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es identificar respuestas comunes y establecer una dimensión histórica de lo que refiere específicamente el tema en sí. ¿Se entiende? Perfecto, ya lo voy a... Sí, ahora sí. Ya, en los antecedentes históricos tienen que señalar cuándo ha sido aplicada la técnica de la investigación preliminar, cómo ha sido elegido el sujeto que ha sido entrevistado, encuestado o justamente la técnica abordada y en función a eso, además, poner una perspectiva histórica señalando justamente que este no es un problema coyuntural, sino que se ha abordado de otras maneras que involucran específicamente el desarrollo de las mismas. ¿Alguna pregunta para que ustedes puedan realizar este punto? Adelante, por favor, seguramente hay preguntas. Y para eso estoy, para resolver sus preguntas. Bueno, Gunnar, el tema es que yo estaba esperando todavía. Yo este viernes tengo que volver a viajar a Santa Cruz, esta vez, por un tema de trabajo, entonces también voy a aprovechar para para ver si hay algún cambio en las respuestas, porque entrevisté a 6 personas en La Paz, entonces tenía planeado también en Santa Cruz hacerlas a otras 3 o 4 personas que son más representativas de allá, para ver si hay alguna diferencia por la zona, ¿no? Porque, por ejemplo, Santa Cruz y La Paz sabemos que es muy distinto, entonces tal vez hay una visión distinta del problema también en la zona de Bolivia. Entonces, estaba esperando eso para definir mi problemática. Entonces, podría hacerlo esto después, el sábado, digamos, el sábado o el domingo, que ya voy a estar en Cochabamba. Lo podría hacer eso ya definiendo el problema bien el sábado y el domingo, puede empezar a hacer los antecedentes históricos. Ya. Y en función a eso, justamente podemos a partir de lo que es escrito,
pues sencillamente establecemos y pues, podemos sugerir las mejores concretas. Perfecto, perfecto. Rubit, ¿alguna pregunta? No, Gunnar. Una pregunta más, Gunnar. ¿Mm? Para el estado, para los antecedentes históricos del problema, ¿hay algún margen de tiempo que tengo que hablar para el tratamiento de este problema? Por ejemplo, si digamos hablo del teatro en general y la crítica social que existe, ¿tendría que hablar más o menos desde algún punto de la historia o tengo que hablar desde el inicio? Ya. Eh, en realidad no hay un tiempo, no hay una cantidad de años establecida, pero sí puedes tú tomar en cuenta los elementos donde reviste más importancia el desarrollo o el desarrollo de esta investigación en los tiempos que corresponden, ¿ya? Es decir, si ha habido algún fenómeno en un determinado año que te pueda incluir ese año concretamente, o ese año, ¿no? O sea, ese tiempo. Pero bajo esta lógica se puede tomar y considerar también mm, no un tiempo determinado, sino un tiempo, o sea, no estoy hablando de años, sino delimitado por los fenómenos generados. ¿Me dejo entender? Sí, más o menos por los fenómenos históricos. Por ejemplo, no voy a hablar Exactamente, en 1917 que era todo funcionalista y más cuantitativo ahora, ¿no? Tendría que ir más en una etapa de la historia donde el fenómeno ya ha sido más las mediaciones, que es lo que, digamos, estoy tratando de llegar. exactamente. Perfecto. Alexander, ¿alguna pregunta? No, eso también era mi duda, Gunnar. Ya, ok. Si hay y están, si está todo justamente señalado, vamos concretamente al desarrollo del estado del arte. Para hacer el estado del arte, acá se requiere justamente la realización de eh, revisiones a artículos o tesis que vayan respecto al tema. Ustedes ya tienen un tema establecido, entonces ahora es indispensable que puedan buscar artículos y en base a eso trabajar con fichas. Están viendo la pantalla o el buscador del Google, ¿verdad? Sí. Pueden ustedes recurrir a Sí, Google Scholar o Google Académico, que lo están viendo. Ahora, van a colocar aquí el tema. Por ejemplo, voy a suponer situación de la comunicación científica en Bolivia. Y aquí me aparece una serie de artículos, libros que están referidos a esa temática. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que leer estos artículos o estos libros de investigación y sobre eso desarrollar una ficha de revisión documental. Ficha de revisión documental. Les estoy enviando a través del WhatsApp esta ficha.
Un momentito, por favor. Ya. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una serie de artículos que puedan tomar para desarrollar su estado del arte. La idea precisa es que ustedes consideren un número válido para poder desarrollar una investigación y señalar datos generales de publicación, un análisis y una interpretación. ¿Ustedes han utilizado qué instrumento para hacer estado del arte? ¿Cómo, Gunnar? Disculpa. Puntualmente, aquí lo que tienen que hacer es identificar a artículos o temas de tesis que estén dirigidos a tu problema y poder dar lectura a los mismos. Por ejemplo, este es el tema que tengo. Y acá me sale un capítulo de un libro que dice nanotecnología en los países andinos. Entonces, tengo que leer esta investigación, señalar cuál ha sido el problema, establecer los objetivos y justamente en base a eso poder desarrollar una investigación que pueda ser descriptiva, correlacional o demostrativa. En pocas palabras, este trabajo recibe de un o está en función de tener a personas resistentes y que puedan tener lectura fácilmente y comprender lo que otros autores están señalando. Y en base a eso poder desarrollar el estado del arte con fichas como las que les puedo facilitar. Ah, ya. Ya. Es como hacer una revisión documental, como la que hicimos en metodologías, más o menos, ¿verdad? ¿Y, Igual, en pero qué que ha estén terminado eso? bastante pegadas. Hicimos la revisión documental y tuvimos que llenar fichas, pero no tuvimos que hacer una revisión documental de tesis o de revistas. Bueno, teníamos la chance, pero también dio la chance de hacer de documentales y demás, así que fue una ficha más abierta a todo tipo. Pero en cambio esa solamente sería como a tesis, a investigaciones, incluso podría ser artículos científicos, si va a ser de Google Scholar. Me parece. Google Scholar justamente establece una serie de datos que se pueden descargar, como el que estamos trabajando, y en base a eso generar una ficha de revisión documental. ¿Y cómo es la ficha? Ups, me he equivocado. Un ratito. ¿Alguna pregunta? Hola. No, Gunnar. Bien. Para hacer el estado del arte les estoy enviando un soporte que es la ficha de revisión documental. Por favor, me confirman si les ha llegado. ¿Les ha llegado? Sí, 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 Gunnar. Ok. Vamos justamente a referirnos a estas fichas. ¿Cómo pueden desarrollar y utilizarlas para hacer el estado del arte? Recuerden que el estado del arte se llama así porque en Europa arts tiene otra connotación y no tiene la connotación que le damos nosotros, ¿sí? Como estructuras, artes escénicas, pero no necesariamente otro tipo como tal. Lo que ahora justamente generaría y desarrollaríamos concretamente es establecer o investigaciones de las cuales saquemos o desarrollemos las fichas.
un ratito. Por favor, me informan si han recibido esta ficha. Hola. Sí, ya la tengo abierta en Word. Ya, ¿cómo se trabaja o se desarrolla los documentos para el estado del arte? Ya, una vez que han identificado el artículo, por ejemplo lo que hacen es utilizar, a ver, un momentito, perdón, metodologías, ya. Voy a explicar esta ficha antes de enviárselas. Esta es una ficha integrada de registros de datos para un estado del arte. ¿Qué van a hacer ustedes? Primero van a identificar libros, pero no cualquier libro. Libros que sean investigaciones científicas respecto a tu tema. Posteriormente pones justamente el nombre, el año, bueno, como están viendo ustedes. La dirección, que es la ubicación HRL, el código si tuviésemos librería, pero como la tenemos dejamos el espacio, la fecha de observación, bueno, el nombre y la fecha de recepción. Ya. Entonces, lo que ahora hay que hacer es establecer y reconocer los objetivos. Perdón, un ratito. Ahora sí. En los ejes temáticos, esto se refiere a si existen o no objetivos específicos o otro tipo de objetivos que la investigación ha generado. ¿Ya? En este marco, simplemente es copiar los objetivos específicos de la investigación. Luego, después de copiar el problema en los ejes, se establece el paradigma. Si no es un estudio cultural, es paradigma naturalista. Si es un estudio funcional, es un paradigma de positivista. Si es un público que desea reclamar y luego construir soluciones, es una perspectiva sociocrítica. Entonces, aquí se señala justamente en función a esto cuál de los elementos pueden establecerse. Y luego, en base a la cantidad de personas que existen en la bibliografía, señalan concretamente cuál de estos abordajes aplicará o se estará aplicando en, bueno, justamente en la investigación. Para sacar los informes de los autores deben acudir a las bibliografías que han desarrollado. Y si tiene justamente los resultados encuestas es cuantitativo. Si tiene resultados es cualitativo, pero si hay los dos se llama mixto. Los métodos. Sugiere que pueda justamente, aquí hay un método y posteriormente hay otro acá. Pero tienen que definir específicamente el porqué y el criterio que les ha permitido establecer justamente esta lógica. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Para la selección de lo que vamos a leer, en algún taller que habría tomado de investigación nos decían que es importante definir con nuestro problema o nuestra problemática o nuestro tema las palabras claves para que nos sea más fácil encontrar eh, igual esas mismas palabras claves en otras investigaciones y elegir, digamos. ¿Está bien eso, esa recomendación? Puntualmente sí. Cuando estamos desarrollando justamente estas investigaciones, lo que es necesario establecer es generar pues un tipo de soporte que permita sobre todo delimitar la problemática. En el estado del arte se trabaja con el función, con el tema. Y este tema tiene que tener justamente alguna referencia como tal. Vean, esta es la ficha de revisión. Y bueno, aquí justamente hay específicamente los paradigmas, en las cuales, reitero, si ustedes creen que, bueno, si el autor cree que el mundo es una funcionalidad, es el paradigma positivista, que estudia muchas personas. Si quieren ustedes estudiar a pocas personas, pero con una profundidad relevante, pues tiene que ser otro método, como el método no experimental. Y, o mejor dicho, otro método. No, no experimental es un método que no corresponde acá. Sí, eh, se establece, por otro lado, elementos que repercuten en la epistemología de las obras, se puede justamente desarrollar. No sé si respondí tu pregunta, Brian. Sí, y una duda más. Algo que nunca me han dicho, tampoco nunca ha quedado claro es cuánto es lo que se debe leer específicamente. Puede ser libre que pueda hacer un estado del arte de 20, de revisión de 20 investigaciones, o hay un número mínimo y un número máximo recomendado. Puntualmente, número mínimo, en lo que se refiere puede ser justamente unos 3 párrafos. Número máximo 2 páginas. De lo que se, bueno, en este caso del estado del arte, no. Del estado del arte, cada párrafo, cada obra leída más o menos tiene 3 o 4 párrafos, que les voy a enseñar a construir enseguida justamente esos 4 párrafos. ¿Sí? Perfecto, Gunnar. Gracias. Muy bien. Después de ello, lo que tienen que hacer ustedes es identificar citas que hablen directamente de sus temas, pero no citas bibliográficas, también información cualquiera proveniente de este espacio, ¿sí? Y precisamente acá hay un espacio para combinar y hay un espacio para competir, o para analizar. Aquí justamente establecemos una descripción considerando lo que representa para ti esta investigación. O sea, la descripción son tus comentarios como tal, en lo que se refiere al desarrollo de esta cita. Y posteriormente el análisis conlleva a mm, poner o para poder generar una descripción minuciosa, idea entre idea, de cada cita. Voy a ponerles una sugerencia. A ver, un ratito. Un ratito. Ya, ya, lo he perdido. Ahora vamos a ver este.
Bien, aquí ustedes pueden tener una ficha de revisión documental donde los primeros párrafos del año, el autor, título, problema investigado, paradigma científico, enfoque y metodología tienen que generar solamente el contenido en un semestre. Perdón, el contenido tienen que desarrollar en un párrafo, en un máximo en una página. 3 párrafos a máximo una página o dos en el caso de los antecedentes históricos, dependiendo del material que van a generar. En el caso del estado del arte, lo que tienen que hacer es estos 3 elementos que les he señalado, tienen que unirse ya y generar específicamente un párrafo. ¿Se puede sacar un párrafo de estos autores? Sí. Por ejemplo, Angélica María Ramírez Camacho y Ramírez Nicole Stephanie. En el artículo científico Delito hipercientífico en cuenta final se abordan los derechos fundamentales de la investigación. Este aspecto muestra, este mismo aspecto muestra justamente aquellos parámetros con los que van a generar la construcción de la construcción del estado del arte como tal. El primer párrafo viene de estos sectores. Posteriormente viene el análisis, que como lo están viendo, estoy colocando acá, no es análisis. Eh, Análisis es un proceso y fuera de los de tipos penales que quiere lograr Allison, tendría que buscar justamente algún elemento que pueda ser de interés de su idea. ¿Ya? En pocas palabras, analizar es descomponer un todo en sus partes. Lo que han descrito el día anterior, pues vuelven a afinarlo de manera concreta en el desarrollo de este recuadre de análisis. ¿Alguna pregunta? De momento no, gracias. ¿Ya? El análisis significa la descripción pormenorizada de las ideas de un párrafo, por tanto tiene que ser más extenso que el párrafo. Sigamos. Hay que ampliar, hay que ampliar, hay que rehacer. A ver, cuando justamente estamos señalando después de pensar en el desarrollo de esta investigación, aquí tenemos justamente párrafos. Y el análisis aquí, como le pongo, es de bastante escueto. Deben específicamente en buscar y enlazar con otras investigaciones. Voy a buscar alguna investigación que... A ver. Guay. Les quiero mostrar un ejemplo de una tesis o de una investigación que ha tenido un éxito interesante. Ya. Acá Yasmín ha identificado un artículo científico, ha establecido sus datos generales y justamente con ellas todo, bueno, en base a esta primera parte se desarrolla, eh, bueno, se desarrolla justamente específicamente un párrafo a partir de toda esta información. Posteriormente tenemos el análisis, que el análisis, bueno, trata de responder determinadas preguntas, como guías justamente habían preguntas señaladas en la clase.
Y este es un elemento porque compara su conocimiento con los de otros. Y obviamente este es un conocimiento muy, pero muy válido para hacer un amplio análisis del mismo. Finalmente, los resultados señalados de la investigación son justamente copiar las conclusiones que estén referidas a nuestro sujeto de estudio. No estás compartiendo, Gunnar. Ops. Ya, ¿se puede ver? ¿Se puede Sí, ver? ahora sí. Ya, nuevamente les digo, los dos primeros párrafos nos sirven para poder constituir el primer párrafo del marco teórico. Entonces, aquí tienes que formular aquellos elementos que aparecen en el objeto de estudio. Primero, este análisis está muy concreto y hay que comparar con este otro para premiar específicamente para poder desarrollar y construir justamente los párrafos que permiten desarrollar este estado del arte. Entonces, aquí en el análisis, como ustedes están viendo, se puede utilizar a otros autores. Simplemente tienen que señalarlos en la bibliografía automática. ¿Alguna pregunta, Brian, Rubit, Alexander? Bueno, a ver, hasta donde he comprendido, en la parte de la descripción es donde básicamente solamente describo lo que está haciendo el autor de esta investigación y es lo que voy a colocar en el párrafo que voy a colocar yo en mi estado del arte. Sí, En cambio, en el análisis es donde yo digo, en base a mis conocimientos o en base a lo que yo conozco, si está haciendo un buen tratamiento de esta información o tal vez le faltó ver algún aspecto más, ver todo de una manera más holística quizás. pero cuando muestres una opinión tuya o una información tuya, tiene que estar apoyada con algo. Puede ser resultados Sin de juicios de técnica. valor. Ya. Ya, eso es. ¿Alguna pregunta? Fíjense, aquí hay nombres de autores dentro de este análisis. ¿Ya? Y para sacar concretamente, después de haber desarrollado este análisis, se compara el análisis obtenido con las conclusiones. Las conclusiones en esta ficha establecen posturas suyas. Primero, avances cognitivos. ¿Qué tema abordó el autor que acaban de leer? Respecto a tu idea, ¿qué enfoques ha utilizado? Ya ahí tienen alguna respuesta. Vacíos cognitivos. ¿Qué temas han abordado? No han abordado específicamente los siguientes temas y tienen que explicar. Y luego posturas a partir de la lectura, se refiere específicamente si están de acuerdo o no con lo que la autora ha señalado y si están a favor o justamente abierta en contra como tal. Entonces ahí simplemente faltaba precisar en esos puntos. ¿Alguna pregunta? Gunnar, Adelante. es cualquier tipo de artículo científico, ¿no? Por ejemplo, puede haber autores que sean comunicadores o psicólogos, pero que sean artículos científicos, Con, prefe- ¿verdad? Perdón que te interrumpa, con preferencia comunicólogos, con Ah, ya, preferencia, pero por lo vale. demás, adelante. Ya, y también podemos usar algunas tesis de la biblioteca si es que lográramos encontrar. Sí, sí, sobre Ya, todo las perfecto. bibliotecas justamente como tal. Ya, Gunnar, gracias. Alexander, ¿alguna pregunta? No, Gunnar. Bueno, tienen que desarrollar justamente la construcción de estas fichas y para eso, para estas fichas, como resultado van a ser los resultados del estado del arte, que de acuerdo a cronograma lo vamos a ver en la página 70, bueno, este viernes, este viernes.
como tal. Entonces, no se olviden que tienen que desarrollar su investigación preliminar y presentarla hasta el 2 de octubre. Pero por si acaso, justamente es necesario uh, tener en cuenta la construcción de estos problemas o de esas dinámicas conforme justamente la metodología empleada. ¿Alguna pregunta? ¿Pude responder todas sus preguntas, inquietudes? Bueno, estuve leyendo el libro en la parte esta de los antecedentes, entonces esta ficha nos facilitaría las dos partes del estado del arte, tanto la heurística como la hermenéutica, ¿verdad? Solamente la heurística. La hermenéutica es justamente tomando en cuenta los productos de la etapa heurística para mostrar específicamente el comportamiento, ¿no? Y Ya, entonces la heurística, digo, la hermenéutica sería estas conclusiones que nosotros vamos a a hallar partir de estas haciendo un conclusiones, las análisis. posturas. Sí, a partir de esas Perfecto. conclusiones, las posturas señaladas. ¿Alguna pregunta más? Bien, manos a la obra y quiero que justamente puedan ampliar primero su marco teórico y posteriormente desarrollar justamente los resultados para el estado del arte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Una pregunta más, una última, que ahora justo cuando mencionó el marco teórico. Las investigaciones que utilizamos para realizar nuestros antecedentes, ¿también las podemos utilizar para realizar el marco teórico? Sí, pueden Perfecto. hacerlo. Gracias, Gunnar. Hecho. Si no hay ninguna pregunta, Gunnar, adelante, Rubit. quería saber si el día viernes vamos a pasar clases virtuales o presenciales. Creo que sería para el viernes presenciales, en eso hemos quedado, ¿no? Ya, Gunnar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, dejamos de grabar.